¿Están listos? Vamos a la escritura, libro de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 6. Y luego brincaremos a Mateo, capítulo 15. Y sobre esta historia hablaremos de un tema. La primera noche hablamos del propósito de la iglesia, cuando hablamos del tercer día. Y en la mañana hoy hablamos de cómo descubrir propósito y de lo que significa, en pocas palabras, despertar el espíritu de un ser humano. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Y hablamos de propósito. Diga conmigo propósito. Hablamos que tres son los propósitos que tiene un ser humano en la tierra. Proclamar que Jehová es Dios, ayudar a traer libertad a cuanta gente cercana le sea posible, y edificar la casa de Jehová. Esos son los propósitos por los cuales somos creados. Y obviamente tenemos sueños y planes personales que son usados para esos propósitos. Nunca sabemos cómo un talento natural, dijimos ayer en la clase de empresarios, cuando al talento natural de un ser humano se le añade propósito divino, libera un potencial inesperado. En fin, recuerdo que nuestro hijo estaba decidiendo qué estudiar en la universidad y nosotros ya lo traíamos asoleado con, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Pero qué vas a estudiar? Y él decía, no sé, papá, no sé. Y como unas 2 semanas antes de entrar a la UNAM, porque estaba en la UNAM, y arriba Pumas, y es que Apocalipsis dice calles de oro, mar de cristal y azul y dorado, pues es muy obvio, ¿no? Es mi versión cristiana teológica de fútbol. En fin, entonces él llegó un día y nos dijo, papá, ya sé que voy a estudiar. Le digo, ¿qué vas a estudiar? Comunicaciones. Le digo, súper bien, qué bueno. ¿Por qué vas a estudiar comunicaciones? Dice, bueno, es que vinieron los de la UNAM, porque él estaba en la prepa de la UNAM también. Vinieron los de la universidad y nos dijeron que la carrera de comunicaciones es la única que no tiene que ir a la escuela los miércoles. Dije, se ve que oraste al respecto, ¿no? Sí. Nunca fue miércoles a la universidad, se chutó toda la carrera sin ir los miércoles a la escuela. Nosotros pensamos que su decisión había sido bastante ligera, sin pensar, pero lo que no sabemos es que tenemos un Dios más grande que nosotros, ¿no? Finalmente comenzó a estudiar comunicaciones y este asunto de comenzar a ver temas de diseño, edición, video y algunas pequeñas materias, llegó un día y me dijo, papá, los videos de la iglesia están muy feos, ya saben, ¿no? Hijos de pastor. En fin, y entonces le dije, bueno, mi papá tenía una frase, tenía un dicho, el que tiene la visión tiene la comisión. Así que eso lo decía para que nadie le viniera a dar consejos de qué querían que se hiciera, ¿no? Porque entonces los embarcaba para que lo hicieran ellos. Entonces le dije, bueno, ¿nos puedes ayudar? Me dijo, sí. Y empezó a ayudarnos con los videos de la iglesia y luego los videos de los eventos. Tenemos un evento nacional cada año. Y proyectó, hace unos 6 o 7 años, creó el evento el intro de un evento nacional que tenemos. Y entonces nuestro pastor de los Estados Unidos vino, lo vio y dijo, ¿quién hizo ese video? Yo le dije, fue mi hijo el que lo hizo. Bueno, para hacerles el cuento largo, lleva 5 años viviendo en los Estados Unidos y trabajando. Le dieron un contrato y ahora es el director del área creativa de una iglesia muy grande en los Estados Unidos. Y yo pienso hoy que Dios sabe cómo guiar los pasos de nuestros hijos también, ¿no? Y que aunque yo hubiera escogido otra ruta, Dios sabe cómo lo haría. En fin, Dios conoce todas las cosas. Bueno, leamos Mateo capítulo 10, versículo 5 y entremos de lleno en la materia para aprovechar. No quiero retenerles demasiado tiempo aquí. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Todo el mundo diga instrucciones. Recuerden ustedes que un síntoma de la madurez en el ser humano es que el hombre maduro ya no pide explicaciones, el hombre maduro pide instrucciones. Eso significa que la relación ha crecido a un nivel de confianza que ya no necesito que me expliques cosas. Cuando la confianza no existe, la explicación cubre el aspecto que la confianza no alcanza a llenar.
pero cuando la confianza existe, ya el espacio que la explicación tendría que llenar no es necesario. Así que cuando tienes a alguien en quien confías, tenemos un hermano en la iglesia que está ayudándonos con unas pequeñas remodelaciones en la casa. Y entonces es bello poder decir a alguien, oye, necesito que se haga esto. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedo hacer. Oiga, y simplemente decimos, hazlo. Todo el mundo diga, hazlo. Y la gente se pone a hacerlo. Y entonces ya no necesitamos mucha explicación. Eso hace que la obra avance mucho más rápido. Bueno, dice, después de haberles dado instrucciones, esta fue la instrucción que les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Les dio dos instrucciones. Uno, no vayas por camino de gentiles. Recuerden que la palabra gentil es la palabra etnos, de donde nosotros en español obtenemos la palabra etnias, que en realidad su traducción correcta es la palabra naciones. ¿Qué son? Naciones. Repítalo una vez más. Naciones. Siempre que en la Biblia lean la palabra gentiles, se refiere a todas las naciones de la tierra. Así que dice, no vayáis por tierra de alguien que no sea de la nacionalidad hebrea, y tampoco vayas a la ciudad de los samaritanos, no entréis. Brinquemos a Mateo capítulo 15 y veamos una interesante contradicción a este pasaje. Solo 5 capítulos más adelante, versículos 21 al 28. Es importante leerlos. Vamos a leer ahorita unos 2 o 3 primero y luego leemos los que necesitemos. ¿De acuerdo? Creo que vamos a necesitar un poco más, ¿no? Muy bien, leámoslo en voz alta. 1, 2, 3. Hasta ahí. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, terminamos de leer. Ay, somos de lo peor a veces, de verdad. Ore conmigo en voz alta. Señor Jesús, abre mi oído para oír. Abre mi corazón para percibir. Mi espíritu para discernir. Y mi fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la mañana hablamos de propósito divino, y esta segunda conferencia quiero hablar de cómo blindar el propósito. ¿Cómo blindas tu propósito? Porque si puedes blindar tu propósito o crear un cerco de protección, puedes asegurar o proteger tu destino. Y esta parte es fundamental para nosotros. Todos queremos llegar correctamente y terminar la carrera bien. Esta historia está enfocada en blindaje. Todo el mundo diga blindaje. La forma en la que Dios hace las cosas es maravillosa. Bueno, así que si alguien quiere aprender sobre propósito, la primera conferencia. Y para los que estuvieron en la primera conferencia, esta es la continuación de la primera, así que es muy útil. Bueno, los evangelios o los biógrafos de Jesucristo, esta historia está contada particularmente por Mateo, y no hay error en que sea Mateo quien cuente esta historia, porque los 4 biógrafos de la historia de Jesucristo, la historia mientras Jesús caminó en la tierra, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron seleccionados de manera magistral por Dios por el énfasis que cada uno de ellos le dio a una faceta característica de Jesucristo y su historia en la tierra. De ellos, Mateo es el hombre encargado de resaltar que ese hombre que caminó en la tierra llamado Jesús era el Hijo de Dios y era rey. ¿Qué era? El rey, y también era Hijo de Dios. Todo el mundo diga Hijo de Dios.
y era rey. ¿Por qué sabemos de que Mateo está enfocado en eso? Mateo es el único de los 4 evangelios que se toma todo el tiempo y todo el primer capítulo para diseccionar 3 veces 14 generaciones, 42 generaciones completas, las disecciona una por una para poder probar el linaje real de donde Jesús va a nacer. Así que, bueno, todos sabemos que las primeras 14 generaciones que Mateo escribe detalladamente comienzan con Abraham, terminan con David. Luego de David comienzan otras 14 generaciones que terminan en la historia que prediqué en la mañana sobre la diáspora o esta esclavitud a donde Babilonia invade al pueblo de Israel y se lleva una cantidad muy grande de judíos a Babilonia por 70 años. Ahí vienen otras 14 generaciones y a partir de ahí hay otras 14 generaciones hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo es el único que le toma cuidado y escribe una por una todos los detalles para que quede claro en la mente y corazón de todos los que leeríamos la historia de nuestro Señor Jesús, que esa persona no es cualquier persona, es el Hijo de Dios. Muy bien, Mateo enfatiza este aspecto de Jesús. Luego tenemos a Marcos. Marcos, de quien conté la historia antier, Marcos resalta otro aspecto de Jesús, su capacidad o su poder sobrenatural. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que Mateo solo tiene 16 capítulos, Mateo es el libro de la Biblia, de los 4 evangelios, el que más milagros cuenta de Jesucristo. Sí, curiosamente, aunque Mateo tiene 28 capítulos y los demás libros tienen 20 y tantos capítulos, Marcos solo tiene 16, pero cuenta más milagros que los otros 3 evangelios. En casi cada capítulo del libro de Marcos hay milagros contados. Así que Marcos resalta que ese hombre que caminó 3 años en la tierra no solo es el Hijo de Dios y no solo es rey, también tiene poder para transformar las vidas de las personas. Bueno, Lucas tiene otro aspecto a resaltar: su naturaleza y la inspiración de Dios en el Evangelio de Lucas resalta cuál es el propósito de Jesucristo. ¿Por qué lo podemos decir? Porque así como Mateo solo resalta la genealogía y detalla este aspecto, y Marcos se enfoca en los milagros, Lucas cuenta historias que hablan del propósito de la venida de Jesús a la tierra. Bueno, Lucas es el único libro de los 4 evangelios, por ejemplo, que cuenta la historia del buen samaritano. Lucas también es el único de todos los 4 evangelios que cuenta la historia del hijo pródigo. Lucas también es el libro que cuenta la historia de la moneda perdida. Lucas también es el único que cuenta la historia de aquella viuda que va con un juez y le dice que le ayude para recuperar cosas que le han quitado. Si Lucas resalta que Jesucristo vino para rescatar lo que se había perdido. Amén. Ahora tenemos un panorama perfecto utilizando los 3 evangelios. El primero de ellos, Mateo. Mateo se enfoca en quién es Jesús, identidad. Diga conmigo identidad. Lo más fuerte que pueda. Identidad. Marcos se enfoca en el poder de Jesús o su capacidad. Diga conmigo capacidad. Y número 3, Lucas se enfoca en el propósito de Jesús. Todo el mundo diga propósito. Así que si yo quiero aprender un poco sobre la identidad de Jesús, ¿qué libro me recomendarían? Mateo. Si quiero un poco hacer crecer mi fe sobre el poder de Dios, ¿qué libro me recomendarían? Marcos. Y si quiero aprender de que mi vida tiene un propósito en la tierra, ¿cuál es el libro correcto? Lucas, exactamente. Ya sabemos qué podemos hacer y ahora me deben un café. Entonces, nos falta solo un evangelio, el evangelio de Juan. Juan es especial, como lo conté ayer en la noche o antier, o ya ni me acuerdo ni qué día soy, en fin. Pero hablamos de Juan
Y Juan es el único que cuenta quién es Jesús antes de la creación, o sea, en la eternidad, antes de que el mundo existiera y el universo, y quién será Jesús después de que termine, de que muramos y después de que todo acabe. ¿Quién es Jesús desde la eternidad y quién es Jesús hasta la eternidad? Es un juego de palabras que no aplica para la palabra eternidad, pero nuestra mente natural necesita usarlo para poder tener un poco de sentido sobre este asunto. En fin, o sea, que Jesús existía desde antes de la creación del mundo porque Jesús es. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este detalle es importante, es vital para nosotros, porque si Dios, escuchen, hay 12 personas que caminaron con Jesús, pero Dios escogió solo a 2 de los 12 para escribir su biografía. ¿No creen ustedes que es un detalle interesante? Porque pudo haber escogido a 4 o a 5 y tener 5 o 6 evangelios escritos por personas que caminaran con Jesús en persona, pero no, quería que hubiera 2. Recuerden que hice una separación ayer: 2 que caminaron con Jesús, 2 que no caminaron con Jesús, Marcos y Lucas. Y estos 2 son a propósito e intencionalmente escogidos por Dios. Eso significa que hay 3 elementos vitales de nuestra vida en la tierra. 1, todos debemos tener una identidad correcta. Todos debemos saber para qué Dios nos da la capacidad que nos ha dado: conocimiento, fuerza, recursos, tiempo, lo que sea que Dios te ha puesto en tus manos. Y número 3, cuál es el propósito de tu existencia. Y básicamente, escuchen, no puedes llegar a la tercera sin golpear la primera, sin pasar por la primera, porque la identidad está ligada con tu capacidad. Lo hablamos cuando hablamos de posición y posesión el día de ayer. Y entonces tu identidad está ligada con tu capacidad, y tu capacidad está ligado con tu propósito. Porque si tú tienes un propósito pero no tienes capacidad, entonces no puedes alcanzar tu propósito. Pero si tienes capacidad pero no tienes identidad, entonces si no tienes identidad, tus capacidades van a verse mermadas. Por eso el ataque del diablo nunca es necesariamente sobre propósito o sobre capacidad, sino es sobre identidad. Diga conmigo: identidad. ¿Y qué es lo que más está sufriendo esta sociedad? Un problema de identidad. ¿Y cómo fue tentado Jesucristo? En su identidad. Si eres hijo de Dios, intercambia cosas, y así es como funciona todo esto. Bueno, en fin, dejemos eso porque es un tema profundo para otro día. Ahora entonces sabemos que tú debes tener una identidad correcta en Cristo Jesús, una capacidad que Jesús te da que no la tendrías si no lo tuvieras a Él. Pero si Dios te da una capacidad, también te ha dado un propósito. ¿De acuerdo? Pero el libro de Juan nos habla acerca de que tú que fuiste creado, no fuiste creado solamente y después Dios trató de decir: ¿y ahora en qué voy a usar este cuate? Ya lo expliqué también un par de días atrás. Sino que hablamos de que tú fuiste escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Dios tiene pensado que lo acompañes por toda la eternidad. Tiene planes contigo desde antes de que existieras, y tiene planes para ti para cuando después de que tú mueras. Amén. Es maravilloso tener un Dios así. Den un aplauso al Señor. Ok. Casi termino mi introducción. Ahora tenemos 3 contradicciones que tenemos que atacar en esta historia. Tiene 3 contradicciones profundas. La primera, el viraje radical, intempestivo, sin previo aviso que Jesús ha hecho con sus discípulos. ¿Cuál es este viraje o cambio? Diga conmigo: cambio. Lo más fuerte que pueda. Este cambio es para probar qué tan ligados y maduros están sus discípulos. Porque curiosamente en el capítulo 10 de Mateo, o sea, unas semanas antes, les dice: nunca vayan por camino de gentiles. Y en el capítulo 15 Jesús va por el camino de gentiles. En el capítulo 10 les dice: no se metan con nadie que no sea de los judíos. Y en el capítulo 15 Jesús está en la tierra de los gentiles. Está en un lugar donde Él le dijo a los demás que no estuvieran. Este detalle es interesante porque lo que hace es probar que nuestro Dios puede cambiar la dirección, el curso y el rumbo las veces que Él quiera. ¿Y cómo sabemos que nuestro corazón está ligado con Él? Por la comodidad que sientes cuando Dios hace un cambio en tu vida sin avisarte. Amén.
La madurez de la relación de una persona con Dios se puede medir por qué tan cómodo o qué tan incómodo te sientes cuando Dios interrumpe tus planes, cambia tus planes, se mete en tu agenda y hace un giro radical, y tú pensabas estar en un lugar pero ahora estás en otro, o pensabas que las cosas iban a pasar de una manera pero están pasando de una forma completamente atípica o diferente a como tú lo calculabas que sucedería. La madurez de la relación con Dios se mide por la comodidad de lo que Jesús pueda hacer sin necesidad de avisarnos nada. Y esto es una forma básica de probar si Dios hace un cambio en tu agenda y te molesta o te incomoda, es porque tienes que madurar en tu relación con Dios. Porque como dije ayer, nadie te conoce mejor que Jesucristo. Amén. Muy bien. La segunda contradicción está en el aspecto geográfico de la historia. El aspecto geográfico de la historia tiene que ver con dónde está. El capítulo 15 dice que está en la región de Tiro y Sidón. Recuerden ustedes que esta región de Tiro y Sidón no es una región cualquiera en la Biblia. Esta región tiene un origen y una historia macabras. ¿Cuál es esa historia? ¿Recuerdan ustedes que el profeta Elías, una vez que el cuervo le trae pan y carne, sale de ahí y va a una viuda, la viuda de Sarepta de Sidón? ¿Lo recuerdan? Y recuerdan ustedes que la palabra profética dijo que vendría alguien con el espíritu de Elías. Así que Jesús también se dirige a la misma región a donde Elías fue. ¿Por qué tienen que ir ambos a esa región? Pues nada más y nada menos porque van a resolver un problema de raíz, porque Jesús tiene el poder que no pueden hacer los demás. Diga conmigo, Jesús puede resolver problemas de raíz. ¿Cuántos lo han probado personalmente? ¿No? El mundo te puede dar un medicamento, pero Jesús puede sanar cosas de raíz. Se los dice alguien que estuvo desahuciado. Así que cuando Jesús actúa, lo que hace es ir a Sarepta, a ir a la tierra de Sidón. ¿Por qué tiene que ir a esa tierra? Porque el enemigo del Antiguo Testamento más cruel contra Dios y su palabra nació ahí, en ese pueblito. De hecho, es la hija del rey de Tiro, de Sidón. Su nombre, Jezabel. Todo el mundo diga Jezabel. Seguramente han oído hablar de Jezabel, esta bruja, ¿no? Que toma autoridad y que dedica su vida a matar a los profetas, a asesinarlos, a perseguirlos, a matar la palabra de Dios y a tratar de que la palabra de Dios se extinga, ya no se repita, no se oiga, no se lea. Cuando quiere matar la vida profética, quiere matar la vida de la iglesia, porque si no hay vida profética, entonces ¿cómo sabremos hacia dónde vamos? Pero gracias a Dios por la vida profética, y de ellas la más segura es la palabra de Dios que nos ha sido confiada. Bueno, ahora Jesús va a esa región en particular, como Elías fue a esa región, para demostrar que en un lugar donde nació una maldición para la tierra, Dios puede cambiar la maldición en bendición. En esta tierra en particular vive una mujer que viene corriendo gritándole a Jesucristo: ayúdame porque mi hija está poseída por demonios. Y este es interesante porque es una generación clamando por la tortura que la siguiente generación está viviendo. Síganme con cuidado. Hay una generación que está sufriendo y que está viendo en carne propia cómo la generación que viene detrás de ellos están siendo atormentados y lastimados y oprimidos. Y esta mujer viene diciendo: mi siguiente generación está siendo oprimida, está siendo afligida, necesito ayuda. Este detalle es muy importante porque lo que es una generación, escuchen, lo que una generación no pueda resolver, la siguiente generación será atormentada con eso. ¿Entendieron? O sea,
Si un padre de familia no puede resolver el tema económico, la siguiente generación va a sufrir el impacto de la pobreza o va a sufrir el tormento de lo que una generación no pudo resolver. Pero una cosa en esta historia contradictoria es que Jesús fue directo a la raíz del problema para que lo que una generación no pudo resolver, Cristo lo puede resolver para la siguiente generación. Eso significa que estamos en lugares donde Cristo está. Puede que el padre no logró terminar una carrera, pero los hijos pueden terminar una carrera. Y puede que el padre no haya podido comprar una casa, pero el hijo será el dueño propio de su casa, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, donde una generación queda atrapada en la maldición de otra generación que no supo cómo resolver el problema. Lo cual nos lleva a nuestra tercera contradicción. Es este aparente desprecio y descortesía frente a una urgencia. ¿Recuerdan cómo dice la Escritura en el versículo 3 de Mateo 15? Pero Jesús no le respondió palabra. Por favor, dígalo conmigo. Otra vez. Una vez más. Esta aparente descortesía encierra el concepto más puro del blindaje de la vida de un ser humano y su propósito en la tierra. En aspectos muy prácticos podemos aprender de él. Esta descortesía es mal interpretada. Y obviamente la gente que lee la Biblia solo con la mente y no comprende el corazón de Dios, podrían hasta decir, ven cómo Jesús también maltrataba a las personas y no les importaba, y la Biblia es un libro que no saben nada. Pero esta descortesía, aparente descortesía, porque todos sabemos que esta historia termina bien, la niña termina libre, pero el proceso, diga conmigo proceso, el proceso es lo que realmente modifica. En un instante, en un momento, Jesús va a dar una lección magistral a los líderes de una iglesia, los discípulos, que tenían una mentalidad muy particular. No sé de dónde aprendieron esta frasecita que usaban cada rato, despídelos. ¿Lo recuerdan? Cada vez que los discípulos se veían en problemas, ¿qué decían? Despídelos. Denle de comer porque hay mucha gente. Mejor despídelos. ¿Sí? Es una clase para el liderazgo, es una clase para una generación, es una clase para otra generación de quién es Jesús. Todo el mundo diga quién es Jesús. Lo más fuerte que pueda. Bueno, ¿quién es Jesús? Por eso Mateo es perfecto para esta historia, porque Mateo se enfatiza en identidad o quién es Jesús. Así que, ¿quién es Jesús? Hermanos amados, Jesús es el centro de la historia. Voy a decirlo de nuevo, Jesús es el centro de la historia. Otra vez, Jesús es el centro de la... Una vez más. En tanto Jesús no esté en el centro, en el epicentro de las acciones de un ser humano, entonces las personas se van a ver impedidas de resolver sus problemas, van a tenerlos. Pero ahora la mujer llega con una gran necesidad, una emergencia, una urgencia, y la Biblia dice que llega dando voces, o sea, gritando en alta voz, y tratando de poner su necesidad en el centro de la historia. Llega a un lugar donde está Jesús reunido con sus discípulos y otras personas, igual que una reunión de domingo donde estamos todos nosotros. Pero es vital entender una parte neurálgica de nuestra relación con Dios, que si nosotros colocamos una necesidad personal o una urgencia como el centro de la historia, Jesús no va a poder hacer lo que quiere hacer. Esta aparente descortesía
Es Jesús blindando su propósito personal y dándonos una clase magistral de que a veces en la vida las necesidades y las urgencias o emergencias tienen que ser atendidas, pero nunca deben ocupar el lugar que le corresponde a Jesús en la vida de la persona. Si el diablo se da cuenta que tú pones una necesidad en el centro de la historia, entonces él sabe que existe la posibilidad de empujar a Jesús hacia afuera del trono de tu vida, y sabe que tú vas a seguir esa ruta. Este detalle es vital porque la gente que puede caminar y salir de la inestabilidad nunca lo hizo hasta que Jesús fue puesto como el centro de su historia. Ejemplos hay un montón, pero un montón en la Biblia. Usemos uno dramático. David está llorando porque su hijo está enfermo y está hospitalizado, pero él está clamando a Dios porque él sabe que la vida de su bebé no depende de los doctores, depende de Dios. Así que Dios es el centro de ellos, los que están observando, los amigos, los líderes, están observando todo lo que está pasando alrededor, y luego los médicos salen del hospital y le avisan, no a David, pero a los líderes y cercanos a David, que el bebé no ha logrado sobrevivir. Y ellos dicen, no hay que decírselo a Moisés, porque si cuando el bebé de David estaba enfermo, David estaba peleando tanto, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora cuando se entere de que el bebé ha muerto? Bueno, la Biblia dice que le tienen que avisar tarde o temprano, y él se da cuenta por el cuchicheo y las conversaciones que hay entre ellos, se da cuenta de que su bebé está muerto y se los dice, mi hijo ha muerto, ¿verdad? Ellos le dicen, ciertamente tu hijo ha muerto, y él entonces dice, quiero que me traigan el efod y voy a ir al templo a adorar a mi Dios. Y ellos se vuelven locos y dicen, a ver, no entiendo tu reacción con respecto a esta circunstancia que estás viviendo. Cualquiera en su sano juicio se estaría rasgando las vestiduras, y tú quieres ir a adorar a Dios. Es porque lo que me va a dar estabilidad no es rasgarme las vestiduras, es poner a Dios en el centro de mi historia en los tiempos más difíciles de mi vida. Si Jesús sigue siendo el centro, yo sé que esto tiene una razón de ser. Santo Padre. El hermano de los diezmos se colgó, pero en fin. Ok, entonces era broma. Si el diablo descubre, si Satanás descubre que tú y yo ponemos algo en el centro de nuestra historia, en el trono que le corresponde a Jesús, el diablo lo único que va a hacer es apretar ese botón continuamente. Y escuchen esto, cómo termine una historia depende de que Jesús esté en el... Amén. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que el bebé era muy amado por David, pero el bebé no era el centro de David. Dios era el centro de la historia de David. ¿Entendieron? Y esto requiere madurez en la relación con Dios, porque afecta directamente todo lo que Dios puede hacer. Y por esa razón es por la que la Escritura crea un blindaje natural para los hijos de Dios, para empujarlos saludable, amable y amorosamente, alejarlos del trono un poco, para que no tengamos la tentación de estar colocados nosotros mismos, o nuestros sueños, o nuestras necesidades, o nuestro ego, o nuestros recursos, o nuestro dinero, o personas no vayan a ocupar el centro de la historia. ¿Me entendieron? ¿Saben una cosa? Soy pastor y me ha tocado ir a muchos entierros, incluyendo entierros de gente cristiana, por supuesto, y escucho expresiones desgarradoras de personas que dicen amar a Dios y conocer a Dios, decir cosas como, ya no tiene sentido mi vida porque te fuiste.
¿Acaso el que se murió era el que le daba sentido a su vida? Nunca pongas la responsabilidad de tu felicidad sobre los hombros de otro ser humano. Voy a decirlo de nuevo. Nunca pongas la responsabilidad de tu paz, tu gozo, tu felicidad o tu alegría sobre los hombros de otra persona. Porque si con trabajos puedes con lo tuyo, ¿por qué se lo recargas a alguien más? ¿Me entendieron? Porque si pones las cosas que deben emanar del corazón de Dios, las colocas sobre personas, es uno de los errores que cometemos todas las veces. Y escucho personas decir, oh, es que esta pérdida y he perdido un ser querido. Y es cierto, lloramos y extrañamos a los seres queridos que amamos y que se nos adelantan a la presencia de Dios cuando conocen al Señor. Pero ellos no son el... Les voy a decir por qué gente tarda en sanar. Porque si tú pones la responsabilidad sobre los hombros de alguien que es defectuoso, la probabilidad de que te desilusiones y de que te sientas traicionado es altísima. Pero si no pones la responsabilidad sobre una persona, entonces la probabilidad de que eso te afecte se destruye, porque Cristo es el centro de la historia. Por eso el rey David decía cosas como estas, que no tenían que ver con desprecio, ni tenían que ver con rencor o amargura, tenían que ver con conciencia de quién era Dios en su vida. Podía decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogería, porque mi papá lo amo, mi madre la amo, pero ellos no son el centro. Mi esposa y mis hijos van a brindarme algunos de los recuerdos, memorias, historias, experiencias más hermosas de mi vida, pero ellos no son el centro de la historia. Jesús es el centro de la historia. Se requiere conciencia, temple, determinación, compromiso para poder poner a Dios en el centro de un lugar. Porque lo único que te permite lidiar con cosas que van a afligir a tus hijos y a tus nietos es que Jesús esté en el centro. Para hacer esto, Jesús creó un blindaje natural para los hijos de Dios. El blindaje se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 96. ¿Me regalan 5 minutos más? Muy bien, hasta aquí. ¿Van conmigo? ¿Les está sirviendo? ¿Por qué creen ustedes que a los seres humanos no nos gusta perder? La palabra pérdida es una palabra griega que significa algo que se llevó el destino de alguien con él. Por eso a los seres humanos las pérdidas nos afectan tanto, porque pensamos que nuestro destino está conectado con aquello que perdimos. Y eso es una mentira del diablo que prueba que pusiste tu esperanza, gozo o paz, expectativas en los hombros de otro ser humano, y Dios nunca dijo que hicieras. Levante la mano a los que la hemos regado. Hemos regado. Caerán a tu lado. Salmo 96. Esto les va a gustar mucho. Voy a la recta final porque si no, no voy a acabar. Este mensaje es muy largo. Muy bien, léanlo en voz alta, por favor. Versículo 1. Versículo 3. No, el 2, perdón. Otra vez, el 2. Cantad. Versículo 3. Versículo 4. Versículo 5. Versículo 6. Versículo 7.
Versículo 8. Muy bien, ahí sosténlo. Regresa al versículo primero. Gracias. Primer verbo. Hablemos un poco de verbos en la Biblia. Hablemos un poco de semántica en la Escritura. Los verbos en la Biblia son vitales porque la forma en la que son conjugados describen parte de la naturaleza divina. Probemos el punto esta mañana. La palabra cantado, el verbo cantad, es un verbo en presente continuo. ¿Se dieron cuenta que todos los verbos que leímos en ese salmo están en presente continuo? Tributad, dad, ofreced, alabad, cantad, ¿no? Venid. Todos son en presente continuo. Diga conmigo presente continuo. No se me da la química, pero se me da el español. Ok, entonces, ese es para sanar a una hermana. Ok, muy bien. Que Dios la bendiga. Todo el mundo diga cantad. La forma en la que el verbo está escrito es intencional porque muestra dos características. Número uno, la tonalidad de la expresión o el tono que el verbo tiene no es una sugerencia, no es una recomendación. Si lo leyéramos en hebreo, sería una orden militar. Tiene carácter de instrucción militar. Significa que tiene que ser hecho sí o sí. Cantar. Todo el mundo diga cantar. Es la razón por la que hacemos esto, tomamos todo este tiempo para alabar y adorar antes de la palabra. Estamos siguiendo el Salmo 96 porque la Escritura nos habla de estas expresiones. Los verbos en presente continuo tienen el poder de acercar al hombre a lo que natural y perennemente consideramos que es lo más cercano a la interpretación terrenal humana limitada de lo que es eternidad, porque el presente continuo es algo que sucede continuamente, así que se parece mucho a lo eterno. Y por esta causa Dios creó esta dinámica para su pueblo. La expresión cantad es porque si una persona canta como una instrucción militar y adora a Dios todo el tiempo y ora todo el tiempo y trae delante de Dios todo el tiempo y ofrece todo el tiempo, ellos no se dan cuenta, pero hacerlo continuamente te aleja, escuchen, aleja a tu ego del trono, aleja tus necesidades del trono, pero pone tu corazón en el centro de Jesucristo. Y entonces lo que hace es empujarte hacia afuera. No puedo querer tener el lugar de Dios si le canto todos los días. No voy a querer ocupar y no voy a querer que mis necesidades ocupen el centro de mi historia, o mis urgencias o mis dolores o aflicciones. Los vamos a tener toda la vida, así que van a tener la tentación, van a empujar para estar en el centro de nuestra vida y de nuestra atención, pero eso no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema se llama Jesucristo, y para eso la Biblia dice: ¿por qué no me cantas? Por eso hay poder en la alabanza, y por eso hay poder en la oración, y por eso hay poder en congregarse. Venid a su presencia. Por eso hay poder en las cosas que Dios establece que hagamos, porque nos aleja del centro de la historia, pero poderosamente lo levanta a Él en medio de nuestra historia. Cada vez que tú cantas, tú alejas tus necesidades de la historia, pero lo levantas a Él en medio de tu historia, y es la combinación perfecta, porque Él sabe qué hacer con tus necesidades. Tengo que terminar. Jesús no le respondió palabra. Mujer, yo voy a sanar a tu hija y aquí vas a salir transformado este domingo. Pero primero tengo que educarte algo.
Tus necesidades no deben ser el centro de tu historia. Yo debo ser el centro de tu historia. Los discípulos brutos, como muchos a veces hemos actuado, le dijeron a Jesús: despídela porque te está quitando tiempo que deberías dedicarnos a... Aleluya. Es que como la iglesia ha crecido tanto, ahora el pastor ya no me puede ver como antes me atendía. Aleluya. Pastor, pero yo tengo con usted desde que empezó la iglesia y ahora aún así tengo que sacar una cita para verlo. Aleluya. Es porque tú no eres el... Sí, los discípulos dijeron: nos está quitando tiempo. Jesús es para nosotros. No, mijo. Jesús tiene una identidad, una capacidad y un propósito. Y no va a permitir ni que los discípulos estorben a eso, ni que las necesidades del ser humano atienda a eso. Porque entonces, si Él no blinda su propósito, es por eso que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, a veces que tenemos que decir no. Todo el mundo diga no. Decir no no es rechazo, es mayordomía. ¿No? Si tú quieres caerle bien a todo el mundo, un día vas a dejar de ser tú mismo. ¿O no? O si tú le dices sí a todas las necesidades de todo el mundo, tu propósito va a dejar de ser tu prioridad. Y si el diablo se da cuenta que tu propósito ya no es la prioridad, porque tu prioridad son los problemas, el diablo solo tiene que ponerte más problemas en la lista de tu vida y dedicarás tu vida a resolver problemas. Y habrás resuelto problemas, pero nunca habrás alcanzado la grandeza que tenías que haber alcanzado. ¿Me están oyendo? Por eso debes cuidar con quién te relacionas, porque hay personas que cuando te relacionas con ellos empujan una versión más barata de ti o una versión más baja de tu propósito. Debes escoger de quién te rodeas en la vida. Yo siempre he aconsejado 2, 3 cosas para un ser humano. Si quieres ser grande, haz lo que hizo Jesús, que metió en el libro de Marcos capítulo 5, metió en la casa de una niña que había muerto 3 personas, metió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Mete fe loca, mete sabiduría y mete amor, y hasta el sueño más difícil lo podrás alcanzar en tu vida. Es un tema para otro día, pero esta parte es fundamental para nosotros. Jesús tenía que blindar su propósito. Diga conmigo: blindar su propósito. Este aparente desprecio o rechazo malinterpretado por la gente puede ser mal visto porque no entienden que Jesús es el centro. Ni los discípulos lo entienden, ni la mujer que representa una generación y su siguiente generación lo comprende. Jesús decide no hacerle caso. Jesús no le respondió palabra, pero ella lo entendió. ¿Cómo sabemos que lo entendió? Escuchen. Hizo una acción dramática y loca. Y con esto termino. ¿Me ayudas en el piano, mija, por favor? Versículo 25, Mateo capítulo 15, versículo 25. Mateo 15, 25. Vayamos a leer el versículo. ¿Lo tienen? Léalo en voz alta. $25. De nuevo. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? ¿Entienden la trascendencia de esa acción? Cuando ella se postró, la hija seguía poseída. ¿Ya me entendieron? Cuando ella se hincó, su hija seguía siendo atormentada.
Está en la Biblia, léanlo. Vamos a leer 26 y 27 porque se van a quedar con la duda. Adelante, léanlo, por favor. Versículo 28. Algo va a pasar este día. Y algo va a pasar en esta hora. Pero la acción de la mujer es la acción de una generación que primero quiere que Dios cambie su condición y su situación. Jesús le dice: hey, si yo cambio tu situación, pero yo no soy el centro de tu vida, esto, para que vuelva a suceder, solo va a ser cuestión. Pero si queremos resolver algo de fondo y de raíz, voy a esperar a ver qué haces. La mujer corrió, la Biblia dice que se postra a Jesús. Cuando ella está postrada, su problema sigue ahí. Su emergencia sigue existiendo. Su urgencia y emergencia aún están presentes. Pero el postrarse significa que a pesar de que tengo una urgencia, tú eres el centro de mi historia ahora. La mujer en su adoración, dice, se postra ante Jesús, está reconociendo que su urgencia no debe ser el centro de la historia, que Jesús es el centro de la historia. Y en el momento que ella se postra ante Él, Él dice: tu fe ha despertado, tu fe en mí. Antes tu problema era: solo quiero que me resuelvan mis problemas, pero ahora quiero que tú seas el centro de mi vida para siempre. Jesús, escuchen, Jesús no se está tardando en responder. Está esperando qué haces con respecto a Jesús cuando tienes problemas. Escúcheme. Lo que hagas con respecto a Jesús cuando tienes problemas determinará lo que Jesús haga con los problemas que tienes. De nuevo, lo que hagas con respecto a Jesús cuando tienes problemas determinará lo que Jesús haga con los problemas que tienes. Así que tu problema no es el centro. Por eso este profeta que es enviado a Sarepta de Sidón llega a la casa de una mujer con problemas económicos, problemas que nacieron de problemas de salud, se convirtieron en problemas económicos y ahora están atacando a la siguiente generación. ¿Recuerdan la historia? Pues es que ahora estoy endeudado porque se murió fulano y tengo todos estos problemas. Y el profeta dice estas palabras, que no es ni arrogancia ni religiosidad, es entendimiento de que Dios es primero. Diga conmigo: primero. Y de que Jesús es el centro de la historia. ¿Qué tienes a la mano para resolver tus problemas? Bueno, lo que tengo es un poco de pan y un poco de aceite. Bueno, dámelo primero a mí. Arrogancia, egoísmo, egocentrismo. No, estaba educando a una generación y a una mujer que había vivido y crecido en una zona de maldición y en una geografía maldita. ¿Cómo iba a poder romper esa herencia maldita? Pon a Dios primero en tu vida y ve cómo Dios se manifiesta en las situaciones de tu existencia. Haz que Dios se convierta en lo primero. Por eso cuando la Biblia dice levantad las manos, no es para que tengamos coreografías los domingos, es para decirle: no las levanto ante nadie, solo ante Dios, porque Él es el centro. Póngase de pie rápido.
rápido, póngase de pie lo más rápido que pueda, póngase de pie lo más rápido que pueda. ¿Por qué razón hacemos lo que hacemos? Es porque es nuestra manera, inspirada por Él, de mantenerlo siempre en el centro. Si Jesús está en el centro, mi situación tiene esperanza. Mi condición va a cambiar. Mi destino está seguro. Por eso hay cosas en la Biblia que Dios dice debes hacerlas continuamente. Son para mantenerlo en el centro a Él y alejarte de que no te pongas tú donde no debes de ir. ¿Por qué debes cantar? Para que no digas, lo logré yo con mis fuerzas y mi lana y mis conexiones políticas y mi negocio, y yo he logrado todo esto. ¿Por qué debemos ofrendar? Es para que sepas que no es gracias a ti, es gracias a Dios que estás donde estás. ¿Por qué dice venid ante su presencia? Es para que sepas que no caminas solo, que eres parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué dice orad sin cesar? Es para que sepas que lo que viene a tu vida no viene de parte de ti, viene de parte de Dios. Es para que Él se mantenga en el centro de tu existencia. Y cuando alguien comienza a practicar, aún en los momentos de tribulación, la gente que estaba afligida pero lo entendió por su relación con Cristo, decía cosas como estas: oh, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que el resultado de esa prueba va a ser la victoria en tu vida, porque aprendiste a ponerlo en alto en las situaciones más difíciles de tu existencia. Es tener solo dos blancas en tu mano y venir donde está Jesús y ponerlos en el cesto y decirle a Jesús: tú eres el centro de mi provisión. Este es el viaje más largo. Que Jesús se siente para siempre. Por eso la gente que deja de adorar, que deja de servir, que deja de dar, que deja de congregarse, Dios empieza a alejarse del trono de su vida. Y ahora Él ocupa el trono o sus necesidades. Y toda la vida esa persona está metida en bronca tras bronca. Pero hoy, aquí y ahora, haremos a Jesús el centro de nuestra historia. Esto fue lo que pasó y esto es lo que siento que hagamos. La Biblia dice: la mujer se postró ante Jesús y en esa hora algo pasó con su situación y algo pasó con sus hijos y sus generaciones. Alguien aquí necesita dejar su lugar y venir al altar a doblar su rodilla por un momento. La manera de decir: ya entendí, es urgente para mí, mi situación es complicada, mi condición es apremiante, pero me voy a postrar ante ti y no me lo voy a hacer por obligación ni para condicionarte, sino lo voy a hacer para levantar tu nombre y exaltarte, para al postrarme reconocer que mi condición va a cambiar porque tú estás ahí y yo te coloco a ti y yo te invito a ti, yo te pongo ahí.